Nuevamente con visitas, Gastón, en nuestros estudios. Estamos con Adrián Intrieri, que es licenciado en Psicología. Adrián, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto recibirte. Igualmente. Estás de visita en San Rafael porque no sos sanrafaelino. Y es la primera vez que estoy. Primera vez en San Rafael. ¿Cuándo llegaste? Y llegué hoy a la 1 de la tarde en el vuelo. Y la verdad que la entrada a la ciudad con esos árboles que te hacen de túnel, y eso que viviste en invierno. Viste que todas las estaciones tienen como su encanto, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo feliz. Bueno. Oler a Malbec en el aire es una bendición. Está bueno. Bueno, algún día si venís en verano vas a ver ese mismo túnel, que es un túnel verdadero, porque me lo imaginaba. Las hojas le dan un marco de ingreso espectacular a la ciudad, viniendo desde el lado del aeropuerto. Viste, ¿no? Que uno cuando está mucho tiempo en un lugar, como nosotros recogemos información de los sentidos y los sentidos se desgastan con la repetición, sí. Uno cuando ve cosas lindas, el primer impacto es muy bueno, pero verlo muchas veces después le perdés como... Sí, ¿no? como la emoción. La emoción. Entonces siempre que llego a lugares así me quedo diciendo, wow, qué lugar, y te encontrás con gente que te dice, sí, es lindo. ¿Viste? Como, digo, nunca deberíamos perder la capacidad de asombro, exacto, de admiración, ¿no? Y de cuidar lo que tienen, porque tienen un lugar espectacular, ¿no? Un tema muy específico te han traído para que disertes sobre él en San Rafael, que es la problemática adolescente, que en principio parece un tema amplísimo, o me parece. ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que vas a tratar? Comentanos un poco. Bueno, la idea, viajo a lo largo de todo el continente, ¿no? Es decir, mi tarea también como profesional es ser conferencista, por lo general en colegios, en instituciones así sociales o también religiosas, iglesias, ¿no? Y entonces vine invitado por una comunidad de fe acá de la ciudad que va a organizar actividades en colegios para los alumnos, y también hay una actividad este sábado para jóvenes y adolescentes, así que vamos a estar ahí participando de todo, ¿no? A full, bien. De todo. Vamos a dar difusión. Vida y Paz, ¿no? Bien, el Tabernáculo Vida y Paz, exacto, así es. Exacto. Bien. La adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Qué problema, ¿no? Problema, ¿no? ¿Qué tema, no? Yo siempre digo que hay que definirla decidir desde qué lugar la vamos a definir, ¿no? Porque hay como dos posibilidades. Hay una mirada estática, que es la mirada de los manuales, que te dice que la adolescencia es lo que nosotros llamaríamos la escuela secundaria. El adolescente comienza la adolescencia cuando sale de la primaria y debería terminarla cuando termina la secundaria, ¿no? Pero yo digo que es una mirada muy estática, y hoy vivimos en un mundo dinámico, ¿no? Sí. En donde nos encontramos que hay adolescentes que comienzan unos años antes y después terminan unas décadas después, ¿no? ¿Eso cómo se ha dado en los últimos 15, 20 años? Digo, por ponerle un espacio en el tiempo. La adolescencia que se prolonga. ¿Y es real o es ficticio eso? Lo que pasa es que antes la adolescencia era un traspaso entre una etapa y otra, y hoy se transformó en un estilo de vida. Entonces, como estilo de vida ha invadido otros momentos. Un estilo de vida, sí, qué buena exacto. definición. Y ¿sabes por qué es esto? Los manuales decían que la adolescencia comenzaba con la presencia de un duelo. Por eso del término adolescere, que es aquel que se está doliendo, claro. ¿no? El que le duele. Aunque no es un dolor real y concreto. Nadie se levanta a la mañana y diciendo, me duele la adolescencia, ¿viste? No, es decir, es una incomodidad, una sensación extraña. Por eso los comportamientos a veces rebeldes. Que tiene que ver con esta inestabilidad, ¿no? Y todo comenzaba con el primer duelo, que era el duelo de la caída del cuerpo infantil. Entonces se decía de que el niño, con el comienzo de la pubertad, que se llama pubescencia, empezaba a sentirse incómodo con los cambios que venían, le daba miedo, quería quedarse en ese cuerpo infantil en lugar de enfrentar un cuerpo que le desconocía. Esto fue hace 30 años atrás, ¿no? Yo escribí un libro que se llama La invasión de la eterna adolescencia, cómo comprender a las nuevas generaciones, y ahí siempre digo de que para mí los duelos adolescentes no existen más. Ese es el gran problema, ¿no? Porque el duelo lo que hacía era que vos entres, y la resolución del duelo que salgas. Entonces el duelo era importantísimo. Como concepto clarísimo, y me parece súper interesante, y se me dispara esta pregunta. Si estamos, porque todos pasamos en algún momento de la vida por ese lugar, esto de encontrarse con un cambio fundamentalmente corporal, hormonal, etcétera.
que antes era mucho más desconocido en cuanto a lo que venía. Exacto. Hoy está tan expuesto y tan públicamente explicitado todo, ¿qué pasa con eso? Bueno, ese para mí es el problema, que este análisis que haces, en donde el cuerpo antes era un lugar casi desconocido y misterioso, y hoy es un lugar idealizado, idolatrizado, ¿no? Es decir, ¿no? Para mí distorsionado en algunos puntos, para mí hace de que el niño, en lugar de sentir temor, al contrario. Yo creo que el gran problema es que hoy un niño de 10, 11 años no tiene miedo de que el cuerpo le está cambiando. No le interesa el cuerpo infantil. De hecho, no le interesa el mundo infantil. Y hay una gran idealización y una gran expectativa hacia el mundo adolescente. Por consiguiente, no hay duelo. Sí, sí, clarísimo. Entonces, vos imaginate que si lo que nos hacía entrar y los que nos hacía salir no está, quedamos en una especie de letargo lejano y donde ya no hay un organizador que dé entrada o salida. Por consiguiente, la adolescencia vino y se instala a lo largo. Un organizador natural como es la adolescencia, ¿no? En el Exacto. periodo de crecimiento. De hecho, una nena de 9 años le dice a su mamá, comprame corpiño. Y la mamá dice, ¿con qué lo querés llenar? No importa, cómpramelo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de tener un cuerpo más grande, adulto. Ahora mira, este mismo duelo que antes se veía en los 10, 11 años, ponelo así, agarralo y ponelo en los 45 a 55 años. ¿Qué problema? ¿Quiénes son los que se están adoleciendo por la caída del cuerpo? Sí. Los adultos. Sí, los adultos. Por consiguiente, lo que antes hacía entrar a la adolescencia en el mundo infantil, ahora está entrando el adulto. Descuento, supongo, y te lo pregunto, que eso debe disparar infinidad de problemas y de alteraciones psicológicas, porque si no tenés claro en qué etapa de tu vida estás, yo lo digo de esta manera, no sé si es correcto, también te genera toda una situación de inestabilidad y de comportamiento fuera de orden, de tiempo, atemporales. Mira, para ambos, es decir, para el niño, el adolescente y para el adulto. Trae problemas. ¿Por qué? Porque si es el adulto que se adolece por la caída del cuerpo infantil, no quiere retenerlo, ¿no? Entonces es el adolescente el que tiene un duelo. Por consiguiente es el adulto el que tiene un duelo, por consiguiente es el adulto que entra en el duelo infantil, ¿no? de la adolescencia. Bien, y el rol de los padres en esto, porque el papá Ahí y la va. mamá siguen estando. Claro. El adolescente aparece y tiene un papá y una mamá como siempre. Claro, pero, mira, pero ahí va. Y si el adulto está entrando en duelos adolescentes y entonces tiene la adolescencia, el adulto y no el adolescente, exacto. El adulto deja de ser un referente para el adolescente y el adolescente se convierte en sí mismo un referente. Es lo que nos pasa ahora, ¿no? Es decir, Justin Bieber es más referente que quizás un padre, cuando en nuestra época nosotros veíamos al adulto como un referente a seguir. El abuelo en toda la familia era el patriarca, ¿viste? Era en el buen sentido, lo digo, no lo digo en el sentido machista, ¿no? Porque la palabra patriarca está media, ¿no? Era la persona, el abuelo, la abuela era la persona que era el centro de la atención, la sabiduría, la experiencia. Hoy olvídate, es decir, tenés el potus, la heladera y el abuelo, ¿no? Porque hemos desestimado ese lugar de la sabiduría. Por consiguiente, si el adulto desestima el lugar de la experiencia y la sabiduría, el adolescente queda idealizado, estamos en un mundo muy extraño. Complicadísimo, ¿no? Con un futuro... Con muchas problemáticas, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver, si es que tiene que ver, la fe en todo esto? Para mí muchísimo. Digo porque venís a dar una conferencia en una iglesia evangélica, entonces se me dispara naturalmente la pregunta. Gracias. No, gracias. Mira, yo creo que hay 4 patas de problemáticas hoy. La primera tiene que ver con la identidad, no sabemos lo que queremos, a dónde vamos, quiénes somos. La segunda tiene que ver con las relaciones, chicos que les cuesta mucho construir relaciones con los padres y con otros amigos. Para mí la tercera tiene que ver con todo lo traumático en la vida, que cada vez se denuncia más y bienvenido sea, pero la cuarta tiene que ver con una crisis de espiritualidad. Es decir, yo creo que hoy hay un enorme vacío de espiritualidad, por consiguiente nada puede llenar ese vacío y se llena con objetos que terminan. ¿La tecnología, por ejemplo? Y no solamente la tecnología como el celular, sino la cultura que te ofrece la tecnología. Para mí es llenar un vacío espiritual, ¿no? En la vida de una persona. Es decir, la cantidad de likes que puedo tener en una foto no es la cantidad de likes, sino es la sensación de que yo puedo trascender, de que para alguien soy importante, de que alguien me ama, me admira o vaya a saber qué cosa, ¿no? Entonces, si no volvemos a poner la espiritualidad en el lugar correspondiente, vamos a tener serios problemas de valores, que creo que los estamos teniendo, de dificultades
aún en la convivencia de distintas posturas que lo estamos teniendo, nos vamos a volver más irascibles que lo estamos teniendo, es decir, todos los grandes problemas que tienen que ver con un orden espiritual, ¿no? Bien, vos vas a estar dando la conferencia, ¿es una o son varias acá en San Rafael? Es durante todo el día el sábado. Durante todo el día el sábado. Y mañana vamos a estar en el Redentor, el Colegio del Redentor. Bien. Algo que surgió casi de casualidad en la charla previa y que a mí me toca muy de cerca porque más que nada hago periodismo deportivo en la radio y vos hacés psicología a deportistas o psicología deportiva. Sí, sí, exacto. 2 palabras, aunque sea del tema. Mirá, contanos, o algún referente, si es que querés nombrar a alguien, algún deportista referente sí, yo soy muy cuidadoso, pero digamos, algunos sí como no ya me mencionaron, puedo mencionarlo, ¿no? Sí. Es decir, tengo de la selección colombiana, tengo el jugador más importante, contacto con toda la familia y toda la familia se atiende conmigo. Radamel, hay dos, se llama, el más grande, el ¿no? más grande, Okay. Pero también tengo un ex jugador de Racing, un actual jugador de Boca, digamos, sí, hace unos años atrás entré en el mundo del deporte. Y el profesional acude a vos, el profesional deportista en este caso, o el deportista, aunque no fuere profesional, acude a vos por temas personales o fundamentalmente para que lo oriente psicológicamente en su profesión, en el deporte en este caso. Sabes que últimamente yo me di cuenta que no hay diferencia. Ah, mirá vos. Es decir, casi siempre tiene que ver, un tema que ahora preocupa mucho es la disciplina, y siempre tiene que ver que problemas personales atentan en los el grupos deporte. deportivos el tema disciplinario Sí. es clave hoy, es clave. Es, Sí. es más, los buenos manejadores de grupos, o sea, hablemos de director técnicos o equipos de gente directiva, a veces hacen la diferencia cuando realmente dirigen muy bien esa parte. Disciplina, responsabilidad, compromiso. Sí. Y entonces vienen muchos porque sufren en ese aspecto. Muchos, por ejemplo, tengo algunos jugadores de inferiores que tienen una alta posibilidad de llegar a primera, pero tienen miedo de que en el medio algo les pase, ¿viste? Que se queden como obnubilados por el sistema, que pierdan la orientación. ¿Y por qué? Porque les cuesta integrarse a sistemas disciplinarios elementales, como pueden ser una actividad profesional o por algunas otras razones. Porque la tentación es muy grande a equivocarse. A equivocarse. Sí. Y eso genera miedos. Genera miedos, casi siempre llegan por los representantes, no llegan por ellos, ¿eh? Sí. Es el representante que te dice, sí, un club te pide, pero tenés que hacer terapia. Digamos, ahora el club cada vez respeta más el espacio terapéutico porque se da cuenta que hay muchas cuestiones que exceden a lo deportivo, ¿no? Y después otra de las cosas, ¿sabes cuál es? Hay un sufrimiento en el ser muy fuerte de los deportistas hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque ¿por la la gran posición pública? Sí, pero mira, la gran mayoría tiene una estructura o desea tenerla y no logra tenerla narcisista. Ah, mira vos. Es decir, los grandes deportistas o son desconectados de la realidad o tienen una estructura narcisista muy fuerte. Por consiguiente, esa estructura narcisista es muy buena para algunas cuestiones, muy malas para otras. Muy buenas para algunas cuestiones porque el narcisista se pone en la mente que va a ser el número 1 y va a ser el número 1. Sí. Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo. Exacto, pongámoslo como bandera. Exacto. Claro, sí. Y eso hace de que sean muy buenos en un aspecto, pero sufren en el aspecto personal, relacional, con los otros compañeros y demás. Entonces ahí hay una tarea terapéutica. El caso de Cristiano es emblemático, creo, en este aspecto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Al contrario. Verdaderamente te deseamos lo mejor, que sea de provecho para vos y sobre todo para las personas que asistan. Creo que es muy importante para los padres esto, Sí. Los padres que nos estén escuchando y quieran concurrir, también para los adolescentes, pero me pareció o me está pareciendo que los padres que estén cerca no deberían faltar, no deberían faltar para aprender un poquito. Sí, yo creo que la adolescencia que tenemos es la consecuencia de la adultez que tenemos hoy, ¿no? Así que muchas gracias por la visita. Un abrazo. Adrián Intrieri se llama este profesional licenciado en psicología que nos ha visitado. Problemática adolescente va a tratar en el tabernáculo Vida y Paz entre mañana y pasado aquí en San Rafael. La inmediatez de la información está aquí.